Bien, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de esta clase que tiene como finalidad comentar el capítulo 1, Fundamentos de Psicolingüística del texto El ABC de la Psicolingüística, y que le sirve de referencia junto con la bibliografía pertinente para resolver el trabajo práctico número 2 sobre fundamentos de psicolingüística. Vamos a ver los siguientes temas en esta clase. Los temas son, primero, ¿qué es el lenguaje? Segundo, ¿qué es la psicolingüística? Tercero, psicología cognitiva y psicolingüística. Y, por último, las bases biológicas del lenguaje. Hay el Power que me acompaña en la exposición, ustedes lo tienen ahí, si quieren tenganlo a mano para visualizar mejor lo que vamos comentando. Y la bibliografía central de esta clase, no el trabajo práctico número 2 porque es más amplio, el trabajo práctico de esta clase es el capítulo 1. Bien, como la clase se va a extender un poquito, vamos a dividirla en dos audiovisuales. El primero va a abarcar el punto 1, 2 y la mitad del punto 3. La mitad del punto 3, ahí paramos, cortamos el primer audiovisual y después hacemos el segundo para que no queden tan extensos. Bien, vamos entonces a comenzar por el principio. Todos estos temas que están acá, ustedes si leyeron ya el capítulo 1 se van a dar cuenta que los resume el dicho capítulo, estos temas. Lo que pasa es que lo vamos a ir comentando, profundizando, relacionando, poniéndole más palabras, etcétera, etcétera. El capítulo 1 arranca con la definición del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje para la psicolingüística? Acá hay que deshacerse, sacarse de encima todo lo que ustedes saben del lenguaje y que aprendieron en semiótica. Porque la definición que introduce la psicolingüística, la definición del lenguaje que introduce la psicolingüística es novedosa. Es novedosa. Para el que la lee por primera vez, le resulta un poquito lejana y dice que tiene que ver esto con el lenguaje. Pero vamos a ver que por algo está hecha así. Y tiene solidez, tiene fundamento, y eso es lo que vamos a tratar de ir dándole a esta definición con los comentarios. Solidez y argumentación. Y arranca el capítulo 1 también diciendo que que el lenguaje es el objeto de estudio de la psicolingüística. Bueno, acá hay que hacer una aclaración. Ustedes van a ir viendo que a medida que avancemos con la clase vamos a ir haciendo sucesivas definiciones del objeto de estudio de la psicolingüística, que es una disciplina científica. Tiene su objeto de estudio. Esta es la definición más amplia y general. Después vamos a ir bajando en niveles y la vamos a ir afinando la definición. Nos vamos a quedar con un núcleo, el núcleo duro, que es lo que nos interesa a nosotros, de la definición. Entonces, cuando se les pregunte a ustedes, ¿no? Se los interpele, ¿qué estudia? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicolingüística? Bueno, cuidado con lo que van a responder, porque la definición tiene distintos niveles. Entonces, ahí hay que tenerlo bien claro. Si uno dice el lenguaje, sí, bueno, pero explícame qué es el lenguaje, porque el lenguaje, vamos a ver que la definición esta dista mucho de otras definiciones. Bien, entonces vamos a leer primero la definición del lenguaje y después vamos a, parte por parte, ir desarmando y comentando el interior de la definición, que es muy rico y muy denso. Entonces dice la definición: el lenguaje es un instinto, una adaptación biológica del ser humano para comunicar información. Así dice la definición. Bueno, arrancamos con lo primero. El lenguaje es un instinto. Entonces, acá hay que pensar al lenguaje dentro de las conductas instintivas, de los comportamientos instintivos y con esas características. Decir que el lenguaje es un instinto es ponerlo en serie con otro tipo de conductas instintivas. Ya esta definición de homologar
el lenguaje con el instinto, le da una fuerte impronta biológica, que después en la definición esta sigue todo lo biológico. Pero lo biológico está detrás de esta disciplina psicolingüística. Y arranca con la definición del lenguaje. Instinto hace referencia a la biología. Y también hace referencia a otra cuestión que no es menor y que después va a retornar, sobre todo cuando lleguemos a la unidad 2 en adquisición del lenguaje, va a retornar que es lo heredado o lo innato. Porque el instinto no es una conducta aprendida, no, es heredada. Los instintos son heredados, vienen de nacimiento. Entonces el lenguaje viene de nacimiento, según esta definición. Viene de nacimiento. Bien. Primer sacudón que nos da la definición. Nos ubica el lenguaje como una conducta instintiva. Bueno. Después dice, una adaptación biológica del ser humano. Eso, adaptación biológica del ser humano. Del ser humano. Lo acotó al lenguaje el ser humano. Es algo exclusivo, propio de nuestra especie. Los demás seres vivos no lo tienen. Lo tiene solamente el ser humano. Y es el resultado, dice, de una adaptación biológica. Es decir, de vuelta le impronta la palabra biología detrás de esto. Adaptación, teoría de la evolución, Darwin, especie. Así que nuestra especie ha desarrollado esta herramienta con una finalidad adaptativa. Y acá tenemos que pensar la relación organismo-medio, porque adaptación viene junto con organismo-medio. Es lo que busca el organismo, adaptarse al medio para lograr una homeostasis o un equilibrio. Adaptarse tiene que ver con eso. Entonces, el lenguaje entra dentro de esta lógica. Está, en términos adaptativos, destinado a lograr una relación armónica, podemos decir, entre el organismo y el medio. Donde este medio, acá hay que hacer una aclaración, ya no va a ser natural como los demás seres vivos, sino que es el medio social. Entonces, la especie humana ha desarrollado a lo largo de siglos, miles de años, esta herramienta para lograr mejores adaptaciones a nivel social. Podremos ir concluyendo de todo el razonamiento que venimos haciendo. De la misma manera que el ser humano logró la bipedestación para liberar las manos y poder tener acceso a el manejo de los objetos que lo rodeaban, ¿no? y bueno, poder transformar el medio con las manos liberadas, ¿no? Y no estar apoyado en cuatro patas, o en cuatro puntos de apoyo, mejor dicho. Entonces, el lenguaje ingresa dentro de esta lógica. Una lógica adaptativa y a los fines de lograr mejores equilibrios. Entonces, adaptación biológica en realidad lo podemos pensar desde dos lugares. Uno es el que acabamos de decir, ver al ser humano en tanto especie, que sería la mirada filogenética. Y el otro sería pensar la adaptación biológica en términos ontogenéticos, es decir, de individuo en individuo. Ver ya no la evolución de la especie, sino el desarrollo de cada individuo, lo ontogenético. Entonces, el lenguaje aparece en la vida de cada individuo, también con fines adaptativos. Entonces, cuando veamos la adquisición del lenguaje en la unidad 2, también hay que pensar que esa adquisición tiene que ver con esta definición del lenguaje, con que hay que activar esta conducta instintiva, fíjese cómo lo estoy diciendo, hay que activar que está dormida, que viene, nacemos y viene eso esperando, y hay que activarlo para empezar a poder integrarse, adaptarse al medio, en este caso el medio social, y poder interactuar con otros. Si no activamos esta herramienta y nos quedamos fuera. Entonces, ahí vamos encontrándole también la lógica en el caso de lo ontogenético. Y después dice, avanzamos la definición, para comunicar. Bueno, acá hay que recuperar. Bueno, el para comunicar por un lado está enganchado con el anterior, con la adaptación biológica. Ahí está la finalidad, podríamos decir, el equilibrio, ¿no? Comunicar y bueno, lograr que el individuo pueda circular de manera armónica en el medio, ¿no? Comunicándose, logrando homeostasis, equilibrios, acuerdos, ¿no?
lo normativo, etcétera, etcétera. Fenómeno. Para comunicar. Pero hay que hacer otra lectura también de ese para comunicar. Y es una lectura desde la tradición y desde la historia. Claro, vamos a ir viendo, y ustedes ya lo sabrán porque lo trabajaron en el trabajo práctico número 1, que la psicología del lenguaje o psicolingüística está muy relacionada con el cognitivismo, y el cognitivismo norteamericano. Entonces, esta definición hay que pensarla dentro de el marco de la psicología norteamericana. Cognitivista, por supuesto, pero que tiene una tradición, como todas las cosas. Y acá, en el para comunicar, aparece la tradición. ¿Cuál es la tradición de la psicología norteamericana? Y ustedes lo vieron. Allá en Corrientes 1, creo que con el profesor Germaní lo vieron. En Corrientes 1, ustedes vieron que la psicología norteamericana arranca con el funcionalismo de James. Vamos a buscar 3 periodos de la psicología norteamericana que nos interesan. Funcionalismo de James. 1890-1915, más o menos. Después lo sustituye el conductismo de Watson. Barre con todo lo anterior, Watson hace desaparecer toda la psicología de la conciencia e instala el conductismo. 1915-1950. Ahí ustedes lo vieron en el texto de evolución de la psicología del lenguaje. 1950 se agota el conductismo y empieza a aparecer el cognitivismo hasta, bueno, hoy en día después con la mezcla de las psicologías cognitivo-conductuales, bueno, las TCC. Bien. Entonces, estos 3 pedidos: funcionalismo, conductismo, cognitivismo. Entonces, tenemos cognitivismo, pero detrás, en las espaldas, venía hablando estas otras 2 escuelas de psicología. Y el funcionalismo marcó a fuego la psicología norteamericana. Y acá vuelve a aparecer, en el para comunicar. ¿Se acuerdan que James había, en esta segunda revolución que hizo de la biología y el pragmatismo, cuando metió la biología dentro de la psicología, que acá lo estamos viendo, metió la biología dentro de la psicología. Entonces, metió el pragmatismo. ¿Y el pragmatismo qué es? La utilidad, el para qué, ¿no? Es decir, la conducta, el comportamiento, ¿para qué sirve? El lenguaje, ¿para qué sirve? Para comunicar. Funcionalismo, ¿no? Ahí está la tradición norteamericana de James hablando detrás de esta definición. Bueno, y lo biológico también, toda la biología, ¿no? que arrancó con el funcionalismo, conductismo y termina con el cognitivismo, también un envión ahora con la definición del lenguaje. Y después la última, y acá sí ya estamos en la cognitiva, la última palabrita: información. ¿Para comunicar qué? Información. No dice para comunicar significado, sentido, no sé, enunciado. No, información, ¿no? Las palabras que usa la definición, estas no son azarosas. Están elegidas cuidadosamente y cada una es, marca la cancha. Entonces, información, ahí hay que leer la presencia del cognitivismo fuerte. Está en todos lados el cognitivismo en la definición, pero acá aparece, ¿no? Yo soy cognitivista. I love cognitivismo, podríamos decir. Información. ¿Por qué? Procesamiento de la información. Procesamiento de la información. Ya lo vieron en el trabajo práctico número 1. Procesamiento de la información, ¿no? La hipótesis esa, que después la vamos a retomar ahora enseguida. Que es el corazón, el centro, para pensar lo mental. ¿No? Lo mental. ¿No? ¿Okay? Se piensa en términos de la computadora, la mente computadora. ¿No? Entonces ahí está la información. ¿La información de quién? Del cognitivismo. Bueno. Bien. Entonces ya tenemos, fíjense ustedes, un panorama, un recorrido de esta definición. Fuerte componente biológico, que está inserto en la definición. Vamos a ver cómo retorna, porque retorna de distinta manera lo biológico en la psicolingüística. Pero hay que ver el lenguaje con ese telón de fondo. El cuerpo está detrás del lenguaje. Hay que ver de qué manera está el cuerpo. Y empezó a aparecer el cognitivismo. Cuerpo y cognitivismo.
Las dos cosas que ahora enseguida lo vamos a ir comentando. Bueno. Seguimos entonces con esta cuestión de se trata de un instinto. Se trata de un instinto, de una conducta instintiva. Y habíamos arrancado afirmando, hay que entonces encolumnar, poner en serie esta definición del lenguaje como una conducta instintiva con las demás conductas instintivas. Vamos a caracterizar entonces lo que es un instinto o una conducta instintiva para que ustedes traten de empezar a pensar características del lenguaje desde esta perspectiva, desde la perspectiva de se trata de un comportamiento instintivo, se trata de un instinto. Hay que hacer un esfuerzo terrible, hay que hacer un esfuerzo terrible al principio para ubicarse en esta lógica, pero tiene lógica. Pasa que hay que dejarle, sacarse los prejuicios y los conocimientos que uno tiene previa y mirarlo con inocencia y decir, bueno, puede ser lo que está diciendo esta gente. Bueno. Instinto, conductas instintivas, surge espontáneamente. Nadie la va a buscar. Está ahí, como decíamos, agazapado el instinto, esperando. Y en algún momento, ¡plup!, aparece. Nadie decide, esto, vamos a empezar ahora a hacer esta conducta. No, surge espontáneamente, se activa espontáneamente. ¿Cómo se activa? Bueno, dos componentes. La maduración. En este caso, la maduración del cuerpo. Supongamos si tomamos el tema de la producción lingüística, es decir, empezar a hablar, el chico tendrá que tener cierto dominio del aparato fonoarticulatorio para poder empezar a expresar palabras. Y eso implica maduración, por ejemplo, ¿no? Damos un ejemplo de cómo la maduración incide en esta conducta lingüística, en la de producción, de decir palabras. El chico no puede empezar a los 2 meses a pronunciar palabras, después lo vamos a ver en la adquisición, porque recién está empezando a conocer su cuerpo y a dominarlo, a ver de qué se trata, es pura impulsividad. Faltan todavía varios meses hasta que vaya y ahí cuando agarre el control de toda esta zona y pueda empezar a poner la lengua, el paladar, imitar, entender de qué se trata, de qué es importante, ahí es donde va a empezar a producir las primeras palabras. Entonces la maduración, como todo otro tipo de conducta, también nos marca el paso. No se puede ir más rápido que la maduración. El cuerpo está ahí. El cuerpo es un límite, es una limitación para la expresión del cuerpo al principio. Se tiene que poner en forma. Tiene que seguir madurando, porque nace inmaduro. Acuérdense ustedes lo que vieron en Psicología del Desarrollo 1. Nacemos inmaduros y nos completamos afuera. Nos completamos el proceso de maduración afuera. Dicen antes que duraban los embarazos mucho más que 9 meses, 18 meses, no sé cuánto. Claro, porque la maduración era más larga. Ahora, bueno, 9 meses, pero hay que seguir. Hay que seguir y se sigue afuera. Por eso el tema de los cuidados, tan importante, porque dependemos de otros. Para completar eso. Y del entorno, dice. Maduración. ¿De qué depende? De la maduración, es decir, de procesos que están ahí pautados, hay que esperar, cuidar y esperar. Y el entorno. Es decir, el entorno, vamos a ver después con la adquisición, es el que va a proveer los estímulos, este medio, al organismo, al ser humano, le va a proveer al neonato esos estímulos, que van a ser estímulos lingüísticos, no de cualquier forma, para que el instinto se active. Entonces ahí es donde espontáneamente se registra de que es el momento de aparecer en la escena, la conducta lingüística. El entorno empieza a incitarlo, llamarlo. Tenés que empezar a trabajar en esto. Conducta lingüística, instinto, entorno, organismo medio, teoría de la evolución, adaptación, bla, bla. Todo eso está detrás y acá lo estamos viendo en eso. Después se deteriora selectivamente. Ahí el cuerpo de vuelta, lo biológico. ¿Por qué? Porque vamos a ver, y ustedes lo van a ver también en neuro, que el encéfalo, el cerebro, tiene zonas específicas ligadas al lenguaje, a los comportamientos lingüísticos. O sea, hay centros del lenguaje, podríamos decir. Wernicke, Broca, todo eso lo van a estudiar bien en neuro. Entonces, ¿qué quiere decir que se deteriora selectivamente? Que si por algún golpe, tumor o ACV, por ejemplo, que es lo más común, se deteriora, toca ese centro del lenguaje en el encéfalo,
no es que perdemos toda la conducta o el comportamiento lingüístico. No, se hace selectivamente. Depende de dónde fue el ACV y qué grupo de neuronas tocó. Entonces, capaz que no podemos hablar, o podemos hablar por la mitad, pero entendemos perfectamente. Porque el centro de la comprensión no está afectado. Y sí, el de la producción, entonces no podemos hablar. Eso es lo selectivo. No es a todo o nada, es por partes, por módulos, después vamos a ver, por sectores. Entonces se deteriora selectivamente. Bueno, ahí está lo biológico de vuelta, ¿no? Ahí está lo biológico, como decía. Funciona al margen de la conciencia. Y sí, hablamos, y no es que estamos reflexionando con nuestra conciencia racional cartesiana todo el tiempo, ¿qué es lo que vamos a decir? No, como la conducta instintiva sale directamente, al margen de la conciencia. Obviamente que la conciencia puede tener participación. Cuando nos ponemos reflexivos, frenamos la pelota, paramos y decimos, bueno, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos pensando? Entonces ahí sí la conciencia ingresa. Pero en general, cuando estamos con otro hablando, y hablamos. Y posee sus propias leyes. Y acá ya viene uno de los núcleos que después vamos a retomar, las leyes que lo rigen. Y nosotros las vamos a llamar con una sola palabrita, gramática. La gramática es lo que regula a este lenguaje. Son las leyes que regulan cómo las palabras se combinan, los enunciados se van formando. ¿Qué está detrás de toda esta normativa? La gramática. El centro del lenguaje, podríamos decir. Entender eso es entender cómo es el juego. Las leyes del juego. Las leyes de combinación. Bueno, muy bien. Entonces avancemos un poquito más. ¿Qué es el lenguaje? Habíamos dicho recién, en la definición estaba la biología y estaba el cognitivismo. Bien, esas van a ser las dos disciplinas que van a ser pilares o van a funcionar como telón de fondo de la psicología del lenguaje o la psicolingüística. La biología, por todo lo que dijimos de la definición, que está ahí fuertemente condicionando, y después lo vamos a ampliar al final de esta clase, en la segunda parte. Y la psicología cognitiva ya dice computación. Ya, bueno, vamos. Computación, hay que empezar a pensar el cognitivismo, procesamiento de la información, hacia ahí vamos, hacia ahí vamos. Mente, computadora, hacia ahí vamos. Y entonces acá viene la segunda definición del objeto de estudio de la psicolingüística, podríamos decir. En el texto vamos avanzando y encontramos que ahora que ya se empieza a precisar la definición. Entonces dice que el objeto de estudio, del cual estas dos disciplinas van a proveer elementos, ¿no?, para que la psicolingüística lo estudie, le van a dar herramientas, métodos, bla, bla. Bueno, es el órgano mente-cerebro. Órgano mente-cerebro. Mente, cerebro. Vamos pensando los dos términos. Y en el medio una barra. ¿Qué es el órgano mente-cerebro? Ahí que parecería que esto va a ser a lo que se van a dedicar a estudiar, respecto de lo cual los psicolingüistas van a producir conocimiento. Un conocimiento específico sobre qué, sobre el órgano mente-cerebro. Bueno. ¿Qué es el órgano mente-cerebro? Esta definición. Sistema biológico único del que emergen las propiedades fisiológicas y mentales que propician el habla. Porque hasta acá, órgano mente-cerebro puede ser cualquier cosa. Pero la definición, al final, lo conecta con la conducta lingüística. Es decir, sistema. Bueno, es un sistema biológico, de vuelta a lo biológico, ¿no? O sea, la base ahí de ese es lo biológico. No hay nada misterioso. Hay un componente material, objetivo, ¿no?, que se puede trabajar con métodos científicos. Ahí está la tradición norteamericana atrás, de ir hacia el objeto, las psicologías del objeto, podríamos decir. Del cual surgen, dice, las propiedades fisiológicas y mentales
que propician el habla. Y la psicolingüística va a estudiar esto. Ojo con esto, porque ya nos vamos metiendo más fino en la definición. No va a estudiar el habla, va a estudiar las propiedades de este sistema que propician el habla. Propiedades fisiológicas y mentales. Ahí se va a meter. No en el afuera, en la conducta lingüística en sí, sino en lo que propicia esa conducta lingüística observable. Bueno. Y acá nosotros marcamos, de a poquito hay que ir entendiendo esto, hacia dónde vamos. Mentales. Le pusimos, subrayamos y lo pusimos en negrita mentales. ¿Por qué? Porque hacia ahí va a ir la tercera definición fuerte, ¿no? Venimos bajando de lo general a lo particular. Hacia ahí va a ir el trabajo duro de la psicolingüística. Hacia modelar, en el sentido de generar modelos, hipotetizar estas propiedades mentales que propician el habla. Y la va a modelar o a hipotetizar desde la perspectiva del procesamiento de la información. Es decir, desde la metáfora computacional. Esa va a ser la lectura de aquellos mecanismos que propician el habla. La perspectiva de esos mecanismos es desde el cognitivismo, procesamiento de la información, metáfora computacional. A eso lo vamos a llamar procesamiento lingüístico. Muchas palabritas nuevas, ¿no? Bueno, pero hay que ir conectándolas y son técnicas, palabras técnicas, son propias de esta disciplina y bueno, hay que aprenderlas, ¿no? Hay que aprenderlas, porque se habla así. Cuando te vayan a los textos y se encuentren con procesamiento lingüístico, con módulos, con operaciones mentales, que ahora vamos a ver que son, bueno, viene de acá. Entonces empezamos a hablar el lenguaje, o las palabras, el lenguaje, la técnica, las palabras técnicas de esta disciplina. Bien, entonces, bueno, vamos entonces ahora sí a el segundo de los temas. Ya hicimos un paneo general de cómo hay que conceptualizar el lenguaje desde esta perspectiva. Vamos entonces ahora a el segundo de los temas, que es la psicolingüística. Y ahí tenemos una definición de esta disciplina. Es una definición también bastante rica, que vamos a ir comentando y desglosando, tal cual lo hicimos con la definición de lenguaje. La leemos toda primero y después nos vamos deteniendo en cada una de las partes y comentando y relacionándola con lo que ya venimos viendo y con nuevas cosas. Dice, la psicolingüística es una ciencia experimental que estudia cómo las personas comprenden, producen, adquieren y pierden el lenguaje, ya sea de forma escrita u oral, tanto a nivel léxico, de los enunciados, como de los textos. Ya que espectro bastante amplia esta definición, abarca y trata de juntar un montón de cosas. La definición junta un montón de sesgos de la disciplina. El primero de ellos dice, es una ciencia experimental. Bueno, acá hay que interpretar desde lo siguiente. Se hacen experimentos, la primera cuestión, se hacen experimentos, no es especulativo. Si yo voy a hablar de estos procesos mentales, que decíamos anteriormente, que dijimos, propiedades fisiológicas y mentales, me voy a meter en lo mental, voy a hacer hipótesis sobre qué es lo que pasa ahí antes de que hablemos, por ejemplo. ¿Qué pasa en la mente antes de que hablemos? Todo movimiento. Bueno, después tengo que hacer experimentos para
que esas hipótesis o modelos hay que comprobarlo, porque si no sería pura especulación. A mí me parece que ahí adentro pasa tal cosa, y no es así. Entonces, como estamos en ciencia, disciplina científica, experimental. Para lo cual, en breve, vamos a ver los métodos experimentales que usa para contrastar hipótesis. Entonces tenemos acá una doble vía, que es típica de la ciencia, del conocimiento científico desde Kant, Immanuel Kant. ¿Cuál es esa doble vía? Hipótesis, experimento. Teoría, práctica, empiria. Los dos momentos. El momento de la imaginación racional y el momento empirista. Esto está acá. Bueno, entonces el sesgo experimental es fuerte y está ahí dando vuelta todo el tiempo en esta disciplina. Y lo aclara la definición. O sea, no le tienen miedo, no se achica. Hacemos experimentos nosotros. Experimentos para corroborar nuestras hipótesis. ¿Qué estudia? ¿Cómo las personas que va a estudiar? Su objetivo. ¿Mi objetivo cuál es? Vamos para allá. Las personas comprenden, producen, adquieren y pierden el lenguaje. Nos paramos ahí. Después vemos entre paréntesis ese descrito oral. Nos paramos ahí. ¿Cómo las personas comprenden, producen, adquieren y pierden el lenguaje? 4 movimientos. 4 movimientos que lo podemos reagrupar. Comprender y producir una unidad. Comprensión, producción. ¿Comprensión qué quiere decir? Bueno, la palabra lo está diciendo. Supongamos, alguien me dice algo, estoy hablando, y yo tengo que entender, comprender el significado. Bueno, ahí habrá una serie de procesos mentales, desde que escuché la palabra o lo que me dijeron, la oración, hasta que lo entiendo, que se me aparece la idea en la cabeza. Esos procesos mentales, comprensión. Producción, al revés. Es producir una conducta lingüística. Producirla, que se vea. Es, por ejemplo, hablar. Bueno, antes de hablar, tengo una idea de qué es lo que quiero decir. O sea que parto del punto, desde lo que nosotros decíamos. Llegamos a una idea. Bueno, ahora otra idea. Quiero responderle. Entonces tengo que hacer una serie de procesos mentales para después el acto de habla. Producir una palabra, un enunciado o lo que fuera. O sea que antes del habla hay operaciones mentales que están atrás propiciando el habla. No, el habla no sale de la nada. No, hay un momento previo que no lo vemos, pero que está. Entonces esa sería la producción. O sea, comprensión, producción es siempre en términos de procesos mentales lo que le interesa. Procesos mentales que permiten la comprensión habiendo escuchado algo o leído algo, y procesos mentales que permiten la producción, ¿para qué? Para hablar o para escribir. Oral o escritura. Comprensión, producción vienen juntos. Después dice, adquieren, ¿cómo las personas adquieren? Entonces ahí ya pasamos a otro plano. No al aquí y ahora del adulto que produce y comprende actos de habla, sino a la adquisición. Es decir, cómo aprendemos a manejar esta herramienta. Desde que nacemos hasta que se instala más o menos en el adolescente, en el adulto. Etapas de adquisición del lenguaje, podríamos decir. Hay etapas, como es un desarrollo de un comportamiento psicológico, entonces hay un desarrollo psicológico del habla, podríamos decir. Una psicología del desarrollo del lenguaje. Eso lo vemos en la unidad 2. Lo diacrónico, la psicolingüística diacrónica, la de la adquisición. La otra, la que acabamos de mencionar, la de la comprensión y producción, es la sincrónica, es en el aquí y ahora. Un corte y vemos qué pasa en la cabeza del adulto, en la mente computadora, qué le pasa, cuáles son los procesos mentales que le permiten manejar esta herramienta en términos de comportamientos observables. Ahora, la adquisición, ya nos vamos a neonato y vemos descriptivo. ¿Qué pasa? Desde que nace hasta un adolescente que
¿no? Puede tener nivel de abstracción, ¿no? Bueno, ¿qué pasó ahí con el lenguaje? ¿Cuáles fueron las etapas? ¿No? ¿Cómo se complejizó esa conducta? En la relación con el medio, en la comunicación. Bueno, ese es otro capítulo de la psicolingüística. Y el último es, ¿y cómo pierden el lenguaje? Ya lo dijimos hace un ratito. Eso es trastornos del lenguaje. Es decir, cómo el lenguaje aparece en determinadas ocasiones de la vida menoscabado, las competencias lingüísticas son menoscabadas en los adultos, en las personas son menoscabadas por algún accidente o lo que fuere, y entonces aparecen los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje. Eso también lo vamos a ver, es una fuente de evidencia experimental, observar esas conductas menoscabadas, esos trastornos del lenguaje. ¿Para qué? Para corroborar las hipótesis que decíamos nosotros que constituyen el objeto de estudio de la psicolingüística. Las hipótesis sobre lo que pasa en este órgano mente-cerebro a nivel mental. Bueno, entonces, ¿cómo comprenden? Producen sincrónico, adquisición, diacrónico y como lo pierden, trastornos del lenguaje. Que muchos de ustedes en las monografías se van a lo van a investigar. Se eligieron algunos trastornos del lenguaje. Después dice, ya sea de forma escrita o oral. Esta distinción es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo que los modelos teóricos que surgen para describir el lenguaje escrito no son los mismos modelos teóricos que surgen para describir el lenguaje oral. Son dos modelizaciones distintas, no se pueden copiar. No, los procesos mentales que se utilizan para la conducta de escritura no son los mismos, son muy distintos que los procesos mentales que se utilizan para hablar. Producir un escrito, es decir, una conducta lingüística escrita, y producir una conducta lingüística oral, hablar, supone procesos mentales en el órgano mente-cerebro totalmente distintos. Entonces ahí va la diferencia, ¿no? Y lo mismo para la comprensión. No es lo mismo comprender algo que me dijeron que algo que leí. La actividad mental que se involucra en cada caso es distinta y hay que hacer modelos teóricos distintos. No podemos copiar, ¿no?, una cosa y decir, bueno, este modelo me sirvió para explicar cómo comprendo una oración escuchada. Ah, bueno, lo explico y total, la misma oración. Si está escrita en un papel, lo mismo. No es lo mismo. Nada que ver. Entonces, de ahí la necesidad de diferenciar lo oral de lo escrito, que ahora vamos a ir viendo que tienen propiedades para que ustedes se terminen de convencer de que son, incluso a nivel descriptivo. Lo que pasa es que uno no se detiene en estas cosas. Ahora nos vamos a detener y vamos a señalar las diferencias. Y van a ver ustedes que son dos mundos distintos, el de la oralidad y el de la escritura. Y tienen en común, ¿qué cosa? El lenguaje. Bueno, después, tanto a nivel léxico de los enunciados como de los textos. Bueno, estos son niveles de complejidad del estudio. No es lo mismo estudiar y analizar las palabras aisladas, de cómo se producen y comprenden, que cómo se producen y comprenden los enunciados, que son combinación de unidades léxicas, enunciados, combinación de palabras, palabra, unidad léxica, es lo mismo acá, lo van a encontrar en los textos, o combinación de enunciados que son textos, que además los textos hay que pensarlos en un contexto. Y ahí viene algo que ustedes ya vieron en el trabajo práctico número 1, que es la dimensión pragmática. El contexto. Cómo el contexto modela y le agrega un condimento más a el significado. Acuérdense, trabajo práctico número 1. Sintáctico, arrancó la psicolingüística. De la mano de lo sintáctico. Cerca de la lingüística. La comprobación psicológica de las afirmaciones que decían los lingüistas. Algo así dice el texto. Bueno, arrancó de la mano de la sintaxis. Después se desprende en la década de 60, 70 y se va para lo semántico pragmático. No abandona lo sintáctico. Los tres registros, sintáctico, semántico, pragmático. Arranca en el sintáctico,
Después se va el semántico pragmático, es decir, el del sentido, y el del contexto. Los enunciados, ¿no?, que tienen sentido, su sentido también depende de cómo se use el enunciado en una situación concreta. Eso le cambia el sentido. No es lo mismo una frase en el pizarrón, el sentido que tiene, que si yo esa frase la agarro y la uso en una situación concreta. Le doy otro plus, porque la situación le agrega, como decíamos recién, condimento. Es decir, ahí hay que tener en cuenta la dimensión pragmática, la del uso que se le da. Bueno. ¿Tenés hora? Ajá. Bueno, ese tenés hora en el pizarrón tiene un significado. Ahora, en un boliche, tenés hora, tiene otro significado. ¿Se entiende? El boliche introduce lo pragmático, al igual que el pizarrón. Entonces, el enunciado duro en el pizarrón, con el contexto del pizarrón o de una clase, bueno, yo analizo el enunciado, tenés hora. Ahora, tenés hora, lo uso en un boliche, o lo uso en la calle, o lo uso, no sé, y depende el contexto, es decir, el componente pragmático, le agrega un plus al tenés hora. Desborda el sentido del contexto. El sentido original que está incluido en el enunciado. Lo desborda, le agrega componente, condimento, como dice. Está lleno de ejemplos de eso. Pero para que entiendan cómo el nivel pragmático altera el significado que porta el enunciado en sí mismo. Lo altera. Bueno, vamos entonces ahora, ya que dijimos que el lenguaje escrito y el lenguaje oral son distintos, lo anticipamos, ahora vamos a ver en unos cuadritos, propiedades de cada uno y lo vamos a ir contraponiendo para que ustedes puedan verlo con claridad, que van por carriles completamente distintos uno de otro, y si van por carriles distintos, como si se tratara de dos cosas completamente diferentes, van a exigir modelaciones teóricas de la psicolingüística diferentes, y experimentos distintos, y bueno, escribir dos libros completamente distintos a la hora de hacer teoría. Veamos entonces desde lo más evidente, propiedades y características generales de la escritura y la oralidad, y vamos a ir contraponiéndolas. Bueno, la escritura involucra el sistema mano digital y visual. ¿Qué significa esto? Que bueno, que para escribir, mano digital necesitamos, y visual para leer. Escribir, la lectura, involucra todo eso, ya desde lo corporal. El cuerpo, las partes del cuerpo que se involucran, los sistemas biológicos que se involucran, son distintos que en el caso de la oralidad, que es solidaria de los sistemas fonoarticulatorio y auditivo. Hablar y escuchar, la oralidad. O sea que ya el cuerpo, para aproximarse a estas conductas lingüísticas, para operar sobre ellas, utilizamos partes diferentes del cuerpo. Partes diferentes. Ya ahí vemos una diferencia. ¿Qué otra diferencia? La escritura es aprendida. La oralidad, ahora vamos a ver, es innata. La vamos a ver después, de a poquito la vamos a ir viendo. Es innata. Aprendemos a escribir. Necesitamos instituciones. Vamos a la escuela. Es una conducta aprendida. La oralidad, no, la conducta innata. Entonces no vamos a usar la palabra aprendido para la oralidad. Vamos a usar la palabra adquirida. A hablar no aprendemos, lo adquirimos. En el sentido de que esto de que es un instinto, lo que está involucrado en la oralidad, que se desencadena. En cambio, la escritura, no. Hay que esperar un poquito más, lograr el dominio de, por ejemplo, no sé, la prensión fina,
Y ahí empezamos a escribir los textos, a leer, interpretar. Es otro nivel. Y requiere otro esfuerzo. La escritura, en cualquier momento. A los 6 años. Necesito la maduración de la aprehensión fina. En cualquier momento la escritura. 6 años, 10 años, 15, el adulto. Hay gente que aprende a escribir a los 50, 60 años. Y hay otros que no aprenden nunca a escribir. En cambio, vamos a ver después que para la oralidad no se puede esperar. Hay una ventana o un límite de tiempo. Hay condicionantes biológicos por tratarse de una conducta instintiva. Hay condicionantes, determinantes biológicos que señalan un tiempo de adquisición. Y que si ese tiempo pasa, chao, se cerró y no hablas más. Vas a pronunciar y repetir palabras como un loro. Como un loro, así, palabras sueltas. Pero encadenarlas y armar enunciados y toda la cuestión creativa del lenguaje. Es decir, el aspecto gramatical, las reglas, esas, y las normas que dijimos en un momento que eran muy importantes, que el lenguaje como instinto tiene normas o reglas propias. Aprender a usar esas normas, esa gramática, no. Entonces las palabras quedan sueltas, repetidas, así aisladas, puedo ubicar, nombrar algo, pero hasta ahí mi universo termina ahí, mi universo simbólico termina ahí. Entonces, para la oralidad, cuidado con eso, después lo vamos a retomar, hay conceptos que lo definen muy bien, y es debido al... tiene que ver con ese componente biológico del lenguaje, que es un instinto. Los instintos tienen, algunos, y en el lenguaje pasa eso, tienen un periodo de aparición en la vida del individuo. Es decir, se tienen que activar. Y si no se activan en una ventana de tiempo, chao. Fuiste. Te lo perdiste. Bien. No pasa, eso no pasa. O sea, vamos a ver algunos casos, cuando veamos la unidad 2, de que a veces pasa, pero es muy difícil que pase eso. Porque en general los procesos de crianza se dan en ambientes donde la gente habla, comunicativo. Entonces, y es lo que se necesita para activar el instinto del lenguaje, que la gente hable alrededor del chico. Y el chico se activa solo, espontáneo, sin problema. Bueno, como es un aprendizaje, la escritura requiere esfuerzo. Hábito, bueno, toda esa lógica, hábito, aprendizaje, repetición, bueno, y después ahí aprendemos a escribir. Y si volvemos a las vacaciones de verano y agarramos lápiz y tenemos que aprender de vuelta, nos cuesta. Que la letra cuando volvemos de vacaciones nos sale toda media así, y después ahí arrancamos de vuelta. O sea que está esta cuestión de la inercia. En cambio en el otro no, hablamos, en general hablamos. Podemos estar solo 20 días, pero hablamos. Aunque sea solo, hablamos, pero hablamos. Sale solo. Y se adquiere naturalmente, sin esfuerzo. El chico, como decíamos recién, lo único que necesita es que los adultos, a la medida que él va creciendo, de chiquito, hablen. Y listo, y él se aprende a hablar. Es mágico, parece mágico. Bueno, hay que explicarlo eso, ¿no? Hay que explicarlo. ¿Cómo algo tan complicado como es el lenguaje, que tiene una regla, unas normativas que nadie se las explica al chico y él las entiende? ¿Cómo hace? Si tiene 1 año y medio, 2 años. ¿Cómo hizo? Todos los pibes del mundo, aparte. Bueno, hay que explicarlo teóricamente. ¿De dónde sale ese conocimiento? ¿Cómo se dan cuenta de que las palabras hay que combinarlas de determinada manera y no de otra? ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién se lo explicó? Nadie. Entonces de algún lado sale. Prescindible e imprescindible. Bueno, sí, ya lo vamos bien. Lo dijimos en la definición. Claro, la definición apunta más a la oralidad, ¿no? La escritura es prescindible. Como decíamos recién, uno aprende a escribir a los 60 años y bueno, anduvo por la vida, a los golpes, con un universo simbólico bastante limitado, pero se las arregló. Ahora, si no hablamos, y no somos seres sociales. La comunicación, para comunicar, de la definición, es fundamental. El intercambio simbólico en la oralidad tiene que estar. Es lo mínimo que se pide. Aprender a hablar para relacionarse y bueno, ir resolviendo los problemas con el otro, los problemas sociales, bueno, lo que fuere, pero hablar. Entonces, imprescindible. Podemos decir,
va junto con la definición de ser humano. Va junto con la definición de ser humano. Este lenguaje oral. Si no está instalado esto, no hay ser humano. Podemos. No sé qué habría. Es muy raro. Medio homínido, no sé. Una cosa. Hubo casos, Hubo casos que después vamos a ver unos videos, cosas muy tristes, pero son aislados. Es el famoso experimento prohibido. Después vamos a ver qué es el experimento prohibido. Menos expresivo, más expresivo. Claro. Para la escritura tengo que describir un estado de ánimo, ¿no? O sea, dijo algo y cómo lo dijo. Entonces, en cambio, el otro no, porque cuando se dice con la oralidad se dice con todo, con el cuerpo, con los gestos, ¿no? Ahí ustedes van a estudiar también para la monografía, y vamos a ir complementando toda esta línea, el lenguaje no verbal, ¿no? Los gestos, el cuerpo que habla, que dice. Entonces en la comunicación, ¿cuánto hay de verbal y cuánto de no verbal? Entonces la comunicación gestual y va junto con la oralidad. Entonces lo emotivo, lo expresivo, y el cuerpo lo dice. En cambio en la escritura hay que explicarlo, hay que ponerlo también en palabras, porque si no, no sabemos qué le pasó al personaje cuando dijo lo que dijo, cómo lo dijo. Bien. Bueno. Y por último, nos queda la última, que esta también es muy importante porque la vamos a enganchar después con la adquisición. Modo en que se presentan las unidades léxicas y los enunciados. Modo en que se presentan. Unidades léxicas, las palabras, y los enunciados, conjuntos de palabras. ¿Cómo se presentan? En la escritura y en la oralidad. Esto es muy importante. En la escritura, cuando uno escribe, la palabra queda. Por eso la historia, ¿no? Que haya cuestiones escritas, ¿no? Porque la palabra queda ahí, detenida en el tiempo lo que se dijo. Se detiene en el tiempo, como que el reloj se detuvo, dijo eso, y es una fotografía que uno tiene. Y pueden pasar 100 años y quedó la palabra ahí. Entonces uno puede volver a ese momento histórico, ¿no? Donde se dijo eso. Como si uno estuviera ahí, como si hubiera sacado la fotografía. Entonces, la palabra, los enunciados, los textos son permanentes. Tienen una duración, no son transitorios. En cambio, en la oralidad, la presentación de estas unidades léxicas y los enunciados son transitorios, evanescentes. Se dijo y desapareció. Flatus voci, decían los latinos, ¿no? Es decir, la palabra es eso, ¿no? Es el aire que sale por la voz y se perdió. Ya no se recupera más. Quedará en la memoria, alguien lo escuchó, pero bueno, se pierde, me confundo con otras palabras y puede ser que dijo lo que dijo, en realidad yo dije que dijo el otro. Platón dice que Sócrates dijo. ¿Se acuerdan de eso? Platón dice que Sócrates dijo. Como Sócrates nunca escribió, ahí estuvo Platón escuchando. Entonces tenemos que creerle a Platón lo que dijo Sócrates. Platón escribió, entonces lo leemos a Platón. Pero lo que dijo, la oralidad de Sócrates está perdida. Entonces ahí lo vamos viendo que tienen dos permanencias en la cultura distintas, dos formas de permanecer. Y la otra cuestión es, y esto nos va también, junto con lo anterior, a ser muy útil para pensar la adquisición del lenguaje, que las unidades léxicas en la escritura, las palabras, aparecen segmentadas. Aparecen segmentadas. Digo una palabra, la escribo, hay un vacío en el medio, un intervalo, después aparece otra palabra, después otro vacío, después otra palabra. Entonces están segmentadas y yo las puedo diferenciar en un enunciado. En cambio, cuando hablo de corrido. No es que hablo. O sea, no hago silencios entre
una palabra y otra, sino no es que hablo, aparece todo junto, de corrido hablo, en cambio en el otro hablo fragmentado. Entonces veamos un ejemplo, y ahora vamos a ver las consecuencias de esto. No estamos acá perdiendo tiempo con estos detalles, esto tiene consecuencias que nos interesan a nosotros en la materia. Segmentar. Entonces yo digo, la casa de la colina. Entonces uno ve ahí cada una de las unidades léxicas. La casa de la colina. Las puedo diferenciar. Las puedo aislar. Las puedo reconocer como unidades. Diferenciadas, distintas, donde empieza una, donde termina otra. Y, bueno, detenerme a lo mejor en las propiedades de cada una de ellas. Cuando me enfrento a la escritura, me enfrento a esto. A una producción que se me presenta de esta manera. En cambio, cuando escucho la misma frase, yo escucho la casa de la colina. La casa de la colina. ¿Y para qué sirve todo esto? ¿Por qué estamos dando vuelta con esto? Bueno, vayamos pensando, esto es preparatorio para la unidad 2. Esto que estamos analizando, después lo vamos a retomar en la unidad 2. Vayamos pensando la adquisición del lenguaje, que un chico de un año y medio, 2 años, se encuentra en situaciones comunicacionales de oralidad, respecto de las cuales tiene que insertarse, y este instinto del lenguaje se activa a partir de estas situaciones comunicacionales. Las situaciones comunicacionales le proveen el estímulo al chico para que active el instinto, donde son a base de oralidad estas situaciones comunicacionales. La escritura ahí no existe. En la familia se habla, la gente llega, llegó el tío, el abuelo, bla, 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 y el pibe está ahí, viendo, conoce, le hablan, balbucea al principio, y le llega todo eso. Pero le llega con son paquetes de información. Así le llega. Él no discrimina una palabra de la otra. No. Nadie se detiene, ¿no? Después vamos a ver que hay una partecita en el proceso de adquisición donde los adultos se empiezan a detener. Pero el 95-98% del tiempo se enfrenta a esto. Entonces decimos, ¿cómo hace para distinguir las palabras? Porque para empezar a hablar y producir enunciados, tengo que dominar las unidades léxicas. El problema está que nunca se enfrenta a las unidades léxicas en lo que se habla en el entorno. ¿Cómo hacen entonces? O sea, tienen poca capacidad cognitiva para detectar las reglas de formación de enunciado, ¿no? De combinar palabras. Las palabras se las dan todas pegoteadas, no separadas, segmentadas, ¿no? Todo junto. Qué tarea difícil es adquirir el lenguaje. Y sin embargo, nadie tiene problema. Todo el mundo se da cuenta de cómo es. Es fantástico, ¿eh? Es fantástico. El cerebro humano es fantástico, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene? Para poder meterse en esta madeja compleja de entramado de palabras, de cosas que se dicen, y de ahí tomar lo esencial y empezar a hablar. A los 2 años, 2 años y medio son unos logros los pibes. No se callan. ¿Cómo hicieron? En 2 años y medio se dieron cuenta enseguida de... Bueno, no sé. Vamos a ver cómo se explica, porque hay que explicarlo eso. Entonces, nos detuvimos a ver esta diferencia para ver que la evidencia empírica, cuando lo vamos a observar una cosa muy compleja, parecería imposible. Es una tarea o un desafío imposible, misión imposible es esto. Y sin embargo, todo lo resuelve. Si anduvo bien, si está bien alimentado, si no hay mucho lío en la familia, tranquilo, no, todo medio normal, crece normal, y el pibe habla, a los 2 años está hablando, 2 años y medio está hablando como, y entienden todo. ¿Cómo hicieron? Bueno, hay algo ahí en la computadora que debe estar operando para que esto se haga más fácil. Tenemos que detectar cómo explicamos de la psicolingüística, cómo explicamos este software. ¿Qué software están utilizando en la computadora mental? Bien, lo dejamos planteado. Después lo vamos a retomar esto. Vamos tirando cosas así para que después lo vamos a ir viendo de a poquito. Bueno,
Entonces ahora vamos a el próximo tema. Bueno, vamos entonces a el tercero de los puntos, que es la relación que hay entre la psicología cognitiva y la psicolingüística. Que ustedes ya en el trabajo práctico anterior empezaron a verla, ¿no? Empezaron a conocer un poco. Ahora vamos a ahondar y a profundizar un poco porque la psicología cognitiva, siempre lo decimos, es el telón de fondo de la psicología lingüística. ¿Desde dónde habla teóricamente, en términos psicológicos, la psicolingüística? Desde el paradigma cognitivista norteamericano. Porque acá hay que hacer una diferencia. Una cosa es el cognitivismo europeo de Piaget, Vygotsky, que hablaba de la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia, todo eso Piaget. Bueno, ese es el cognitivismo europeo. No, cuando nosotros decimos cognitivismo, decimos nosotros acá en esta materia, cognitivismo es norteamericano, ¿no? Nos paramos con los pies acá en Norteamérica, los pies en la tierra norteamericana, suelo norteamericano. ¿Estamos? Es esa psicología y la tradición que ya venimos anunciando. Entonces, es psicología, enfoque cognitivo, psicología norteamericana. Y acá hay que hacer este movimiento que ya estaba también en el texto anterior, ¿no? De la evolución de la psicología del lenguaje, que estaba el movimiento histórico, que antes del cognitivismo, esto es importante tenerlo presente porque para entender de dónde surge la metáfora computacional. ¿Y por qué? No es por un capricho, hay toda una cuestión ahí de desarrollo histórico que tiene que ver y es interesante conocer. Nosotros decíamos recién, vino el funcionalismo, James, después vino el conductismo, 1910, 1915, hasta 1950. Bien, después del conductismo tenemos que ubicar, ya lo saben ustedes, a partir de 1960, cognitivismo. O sea que el cognitivismo es el paradigma, sin abandonar el conductismo, sin abandonarlo, porque después vuelve el conductismo, ¿no? Pero se mezcla. ¿Qué implica este movimiento del conductismo al cognitivismo? Bueno, un cambio en la posición teórica. En algunos aspectos de la posición teórica, porque ellos son sajones, son de tradición empirista, biologicista, o sea que siempre están dando vueltas sobre eso, sobre la psicología del objeto. Acuérdense lo que vimos en Corrientes 1. Psicología objetivista, naturalista, Lagash, capítulo 2. Insistimos porque esa es la base. Desde ahí se entiende todo. Se entiende esto. Bueno. Conductismo. Nos acordamos ahora, Watson, de los dos momentos que él tenía. Psicología animal. El animal humano primero. Arrancó con el animal humano allá por 1910, 1915 y después va hacia la metáfora de ¿cuál? Del hombre-máquina. El hombre-máquina. El hombre, que es un cuerpo biológico, es como una máquina. Estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. ¿No? Como la máquina, que movemos una palanquita y hace determinado movimiento. Como si fuésemos unos robots, parecería para Watson. Ahora vamos a ver en un esquema, vamos a refrescar cómo se traduce en un esquema esto. Bueno, y el cognitivismo, cuando aparece claro, el esquema de la máquina humana y estímulo-respuesta le sirvió al conductismo durante un tiempo para explicar un montón de cosas, de comportamiento, de conducta, pero, como en todas las teorías, dejaron afuera otros comportamientos, que no los explicaban tan bien, los explicaban por la mitad. Claro, ¿por qué? Porque ellos, ¿qué hicieron? Con el estímulo-respuesta, expulsaron al sujeto de la teoría. Era una teoría sin sujeto. ¿Se acuerdan? El primer movimiento de Watson fue barrer con la psicología de la conciencia. Es decir, barrer con el sujeto en la psicología. Y armar una psicología pura del objeto. Es decir, en torno al cuerpo. Estímulo-respuesta. En el medio, ¿qué había? Nada. Caja negra. Ahora vamos a ver en la próxima diapositiva la caja negra. Entonces, entre el estímulo y la respuesta no había nada. Se explicaba todo a partir de eso, de ese esquemita. Claro, había conductas un poco más complejas, como era el lenguaje y adquirir el lenguaje, que este modelo teórico no sirvió. Como eso, algunas otras cuestiones, el tema es que a 1950 se agotó el conductismo. Ya demasiado conductismo, necesitamos un poco de aire fresco. Vuelve el sujeto. Lo que se expulsa, se reprime, dice el psicoanálisis, retorna. Siempre es así, ¿no? En la teoría. Entonces,
medio parecido a lo que pasó con el psicoanálisis y ese movimiento cuando aparece la modernidad, el movimiento del racionalismo, del yo racional, en la conciencia centrado, ¿no? Se instala un modelo de ser humano en torno a la conciencia. 2 siglos, 3 siglos, hasta que aparece el psicoanálisis y vuelve el inconsciente. Es decir, vuelve todo lo que expulsó el sujeto racional cartesiano. ¿Qué expulsó? Expulsó todo lo que era irracional, que en ese momento se identificaba con ¿qué? Con la religión, porque venimos de la Edad Media. Entonces le ponen un freno a eso, aparece la ciencia se construye en torno al yo racional, hace desaparecer todo lo que tenga que ver con el más allá y... Pero, ahora, el más allá quedó adentro hubo un más allá dentro del ser humano, un más allá de la conciencia, que después retornó en el discurso científico, con el inconsciente, ya no como discurso religioso, sino como discurso interpretado, ese más allá ahora como la fuerza del inconsciente, bueno, y la dinámica, y ahí es donde se junta la conciencia con el inconsciente en el modelo freudiano. Acá pasa parecido. Expulsan al sujeto, expulsan a la conciencia, los conductistas, y después el sujeto vuelve. El sujeto vuelve. ¿Cómo vuelve? Vuelve con el cognitivismo. Y como estamos en Norteamérica, la metáfora ahora del sujeto va a ser una metáfora siempre ahí mirando hacia el objeto. Entonces la mente computadora. Entre el estímulo y la respuesta ya no hay más caja negra. Ahora hay una nueva metáfora, hay una metáfora que ponemos ahí, que es la de hay algo que llamamos mente, o que ya no lo llamamos mente más, sino que hay como una computadora. Hay algo del objeto, algo de la máquina en la mente, podríamos decir. Entonces eso, bueno, le da cierta tranquilidad, porque la referencia ahora de eso inasible que no se ve es la computadora, que sí se ve. Entonces, cambia el paradigma, se completa, del que estaba en el conductismo, ahora le ponemos entre el estímulo y la respuesta la computadora, pero tampoco es tanto sujeto, podríamos decir. Ese momento de la hipótesis no es tan a la manera de lo tradicional. Bueno, hacia ahí vamos nosotros. Nos vamos a meter y nos vamos a quedar porque en torno a esto vamos a tener la próxima definición del objeto de estudio. ¿Se acuerdan que íbamos avanzando con la definición, que íbamos de lo general a lo particular? Bueno, vamos hacia esta metáfora. ¿Qué forma adopta la metáfora de la mente computadora en el caso del lenguaje? El procesamiento de la información, ¿cómo se llama cuando trabajamos sobre el lenguaje? Bueno, vamos entonces ahora a repasar, y ya nos metemos con la psicología del lenguaje y nos despedimos del conductismo. ¿Cuál era el modelo conductista antes de 1950? Teníamos el estímulo, la respuesta, y en el medio, lo habíamos dicho, la caja negra. La caja negra, eso no se toca, prohibido. Ahí está la metafísica, la superstición, la religión, según Watson. Nosotros somos científicos, psicología científica, conductismo. Pero bueno, esto se agotó en 1950 y llega el cognitivismo. Llega el cognitivismo y pone ahí en el medio la metáfora computacional. Acuérdense que siempre esto de acá es el receptáculo, ese es el organismo. Es el organismo. Entonces, ahí tenemos la metáfora computacional que va a tomar el nombre de procesamiento de la información, ¿no? El paradigma del procesamiento de la información tiene detrás esta metáfora de que la mente es una computadora, procesamiento de la información. Entonces ahora, lo que antes tenía un nombre cambia. Es más o menos lo mismo, lo que pasa es que hay que acotarlo a esta metáfora. Ya no tenemos más estímulo. ¿Qué vamos a tener ahora? Input, porque estamos con una computadora. Y ya no tenemos más respuesta. ¿Qué tenemos? Output, porque también estamos con la computadora. Tenemos que hablar el lenguaje de la computadora. Van a ver ustedes que ahora empiezan a aparecer palabritas, por eso les dije hace un rato software. Entonces, software, hardware, largo plazo, corto plazo, todas esas cosas. Bueno, ahí viene. Se vienen todas esas. Procesamiento de la información.
primer acercamiento del cognitivismo a la psicología del lenguaje. La psicología del lenguaje o psicolingüística va a hablar con la terminología del cognitivismo, va a tomar las referencias teóricas del cognitivismo y del procesamiento de la información. ¿Qué es el procesamiento de la información para el cognitivismo? Una secuencia de operaciones mentales, un proceso. ¿Ese proceso de qué está compuesto? De operaciones mentales. O sea que, operaciones o módulos. Empecemos a hablar. Cuando vean en el texto, módulo, son estas operaciones que van una detrás de la otra, encadenada adentro de la caja negra, y que constituyen este procesamiento de la información. Por ahora es información general, por ahora, pero en breve se va a transformar en información lingüística y vamos a tener que cambiar una palabrita. Ya no va a ser más procesamiento de la información, en breve, va a ser procesamiento lingüístico y ahí nos quedamos. Porque venimos llegando, venimos rodando para llegar a las palabras que nos interesan. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Entonces, tenemos este procesamiento de la información, secuencia de operaciones mentales. Hay que empezar a meterse eso en la cabeza. Que ahí dentro, acá vamos a ver secuencia de operaciones o módulos. Porque ahí está el objeto de estudio de la psicolingüística. Hacer teoría de este procesamiento de la información o de este procesamiento lingüístico. Ese va a ser para nosotros el objeto de estudio de la psicolingüística. Ya lo estamos adelantando, pero para que se repita y se entienda. Entonces llegamos al procesamiento lingüístico, que no es ni más ni menos, lo digo de vuelta, el procesamiento de la información lingüística. No es cualquier información. No es cualquier información, es información lingüística. Es decir, cuando escuchamos a alguien hablar o estamos delante de un texto. Esa. ¿Qué pasa en nuestra mente cuando estamos con eso? O cuando queremos decir algo, ¿no? O escribir algo. ¿Qué pasa en nuestra mente? Eso es el procesamiento lingüístico. Lo que está en la caja negra, lo que estaba antes de la caja negra, pero que ahora ya está dentro de la mente computadora, y que, como dice la vieja definición allá, propician, ¿no? Todas estas propiedades fisiológicas y mentales que propician el habla. Esas propiedades del sistema, ¿no? Biológico, segunda definición, esas propiedades, ¿no? Que propician el habla, eso es el procesamiento lingüístico. En especial, para nosotros, las que tienen que ver con la mente. No tanto lo fisiológico, no le vamos a dar tanta importancia a eso, no nos vamos a detener. Nos vamos a detener en la cuestión más psicológica, mental. Se denomina procesamiento lingüístico al conjunto de operaciones mentales que hacen posible el comportamiento lingüístico. Lo que acabamos de decir. Y lo que ya estaba en la otra definición. Propiedades fisiológicas mentales que propician el habla. Ahora le cambiamos. Porque vamos hacia la parte más mental, a lo que nos interesa a nosotros. PL, vayan viendo la sigla que usamos. Vayan viendo la sigla. PL es procesamiento lingüístico. PSL es psicolingüística. PL al conjunto de operaciones mentales que propician y hacen posible lo que está afuera, en el estímulo o en la respuesta. Lo que viene como onda sonora de una palabra, de un enunciado que escuché y tengo que entenderlo. Bueno, ese tengo que entenderlo. ¿Cómo llego a entenderlo? Ese cómo, desde que escuché la onda sonora hasta la idea, eso, que es el proceso de comprensión, eso que está dentro de lo que era la caja negra, eso es parte del procesamiento lingüístico. Análogamente, tengo la idea, como decíamos recién, y ahora lo vamos a ver de vuelta, pero hay que machacar, porque esto es fundamental. Por ahí pasa todo. Tengo la idea, quiero producirla. ¿Qué operaciones mentales tengo que hacer? Entre la idea que tengo y el acto de habla, ¿qué operaciones mentales para que pueda pronunciar una palabra? No salen las palabras que uno escucha, no salen de cualquier lado. Ahí se prepararon en algún momento. ¿Cómo se prepararon?
Ese es también parte del objeto de estudio de la psicolingüística. Hacer hipótesis sobre eso que pasa entre el estímulo y la respuesta. Hacer hipótesis sobre lo que pasa entre el estímulo y la respuesta. Es decir, operaciones mentales. Hipótesis sobre el tipo de operaciones mentales, cómo se encadenan, de qué se tratan. Bueno, ahí vamos. Estas operaciones mentales, obviamente, no son directamente cognoscibles. Y no, porque están dentro de la caja negra. Era lo que Watson se horrorizaba, no quería saber nada de eso. ¿Por qué? Porque no eran directamente, él quería observar. Si no, caja de Pandora, decía. ¿Se acuerdan de la caja de Pandora? Decía, los mentalistas y su caja de Pandora. Bueno, ahora el cognitivismo se metió con la caja de Pandora y puso una computadora ahí adentro. Pero se las puede inferir. No las puedo conocer directamente, pero las puedo inferir. Acá está la palabrita clave. Inferir. ¿Haciendo cómo? ¿Cómo las infiero? Haciendo hipótesis, teorías y modelos. Entonces, hay que hipotetizar las operaciones mentales, hay que modelarlas, no hay que hacer teoría de eso. Para, como es ciencia experimental, luego voy a tener que comprobarlas mediante evidencia objetiva. Y ahí vienen los métodos. Está bien, dijiste tal cosa, pasó tal cosa, tal otra, tal operación mental. Bueno, ¿cuál es tu evidencia empírica para justificar eso que está pasando ahí? Entonces ahí viene la ciencia experimental. Hipótesis, empiria, teoría, práctica. Entonces movimiento de la ciencia experimental. Por lo que pueden ser objeto de conocimiento psicológico. O sea que objeto de conocimiento, acá llegamos a la definición, podríamos decir, ¿no? ¿Qué le interesa a la psicolingüística? Esto. Estas operaciones mentales que pueden ser objeto y que tienen esta característica. Están involucradas en los comportamientos lingüísticos. Las operaciones mentales involucradas en el comportamiento lingüístico, que lo hacen posible. Bueno. Entonces, seguimos y ahora sí vamos al esquemita. Para allá, acá lo completamos todo. Todo lo que acabamos de decir, vamos a hacer un esquemita y amplificamos eso que habíamos puesto anteriormente como procesamiento de la información. Eso, bueno, ahora ya estamos dentro del territorio, dejamos el cognitivismo, lo dejamos, pero está a nuestras espaldas hablando. Nos está hablando, telón de fondo. Y ahora sí hablamos ya un poco más del lenguaje, la caja negra de la psicolingüística. Lo que había en la caja negra para la psicolingüística. Empezamos a poner palabras, elementos. Tenemos el input, tenemos el output, estamos en la teoría del procesamiento de la información. Pero ¿esto qué? Estos son input lingüísticos y output lingüísticos. Le tenemos que agregar eso. Entonces, como es un input lingüístico, acá fluye la información lingüística. Ya no es cualquier información, es lingüística, en la mente. Información porque se trata de una computadora y lingüística porque estamos en ese universo, el que nos interesa a nosotros, acá. Después habrá otro tipo de información, pero no lo tenemos en cuenta porque no es lo nuestro. Acá tenemos la secuencia de operaciones mentales o módulos. ¿No? Estas son las operaciones mentales. Hay que empezar a pensarlas en los esquemas que vamos a ir viendo, hay que pensarlas de esta manera. Estas operaciones mentales. Operaciones mentales o módulos, también se las describe así, módulo de esto, módulo del otro. Es decir, se encargan de procesar la información cada uno de estos módulos. La transforman y la pasan al próximo módulo transformada. Como una especie de división del trabajo. Uno hace una partecita, como cuando ustedes hacen los trabajos prácticos. Bueno, voy a hacer la 1, voy a hacer la 2, la 3, después yo lo paso, después... Bueno, esto es más o menos parecido. Módulo. Y después sale el resultado. Esto siempre le funciona. A ustedes a veces no les funciona. Cuando hacen la división del trabajo a veces no les funciona y las monografías las tengo que mandar de vuelta para que las corrija. Pero esto no se equivoca. Bueno, seguimos. Y entonces en el medio, hay que hacer una división que la venimos anticipando. Hay como dos grandes sectores de operaciones mentales. Dentro ahí de esta caja negra hay dos operaciones mentales, dos grupos de operaciones mentales. En el medio que tenemos, lo que decíamos, la idea, el significado, la representación. Escuché algo que me dijeron, un input lingüístico
acústico, llega, acá podemos poner el órgano sensorial auditivo, ingresa dentro de esta mente computadora y los módulos comienzan a operar y a trabajar sobre este sonido, que en un principio fue sonido, pero que ya dejó de ser sonido y es otro tipo de información ahora. Y empieza a ser transformado, bla, bla, se lo desglosa, ¿no? Si era una palabra sola, bueno, se empieza a analizar la palabra, qué será un sustantivo, un verbo, estas propiedades, lo otro, el contexto, la paradigmática, llegó a la idea. ¿Qué me quiso decir? Idea. Ahí la tenemos. Entonces, esa primera parte la denominamos comprensión. Son el conjunto de operaciones mentales que me permiten llegar a la idea o el significado, es decir, comprender lo que me dijeron o lo que leí. Y de vuelta, como decíamos antes, tengo la representación de la idea y quiero producir un output lingüístico del tipo hablar. Entonces, bueno, habrá un conjunto de operaciones mentales, módulos, que van a ir transformando la idea hasta que llegue a los fonoarticulatorios y se emita el sonido. Entonces, ¿qué tendrán en cuenta estos módulos? Y no sé, tengo una idea, ¿no? Un enunciado, quiero decir algo. Y bueno, tendré en cuenta qué palabras tengo que usar en función del contexto, de mis interlocutores, si se trata de un ambiente académico, o son mis amigos, o no sé. Bueno, todo ese proceso de selección y de construcción del enunciado hablado, es decir, de la conducta lingüística, ese proceso de construcción, de eso se encargan los módulos. Esas son las tareas. Fíjense la velocidad que va esto. Porque todo el tiempo esto tiene que estar trabajando, ¿no? Para producir enunciado, o si me están hablando alguien a toda velocidad, yo tener que estar decodificando eso. O sea que gasto de energía mental, nerviosa, el sistema nervioso está trabajando, porque esto tiene su correlato biológico. O sea, nos quedamos en la computadora, pero esto es el órgano mente-cerebro. Nosotros estamos con la parte mental, no nos metemos con la parte de la neurofisiología de esto. Así que imagínense la complejidad de esto. Por eso es maravilloso esto del lenguaje. Entenderlo. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos oír, leer, ondas sonoras, estímulos, las distintas versiones que yo les decía recién, que entrarán acá, y allá hablar, escribir, o ondas sonoras si hablamos, o grafías y escribir. Las producciones, lo que se llama producción. Comprensión, producción. ¿Se acuerdan la definición de psicolingüística? Que decía, ciencia experimental que le interesa conocer cómo los seres humanos comprenden, producen, adquieren y pierden. Comprenden y producen. Acá está. Esto. Producir conocimiento sobre esto. Le interesa saber eso. El objetivo. Va hacia eso. Bueno. Acá está. Estamos llegando. Estamos llegando. Bien. Entonces, vamos llegando a la última diapositiva de esta primera parte. Se nos hizo un poquito larga. Pero es tan interesante esto que uno... Y bueno, esto sigue después. Métodos de la psicolingüística. Los métodos, claro. 4 métodos, ustedes lo habrán leído. Esto es fácil, no es complicado. Es bien descriptivo. 4 métodos. ¿Por qué los métodos? Y porque es ciencia experimental, hacen hipótesis y después, ¿y usted qué evidencia tiene? Y bueno, entonces vienen los métodos, bueno, vamos a hacer experimentos, observar, bla, 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 todo, para justificar los modelos teóricos. Es decir, lo que nosotros pensamos que pasa en la caja negra. Entonces, ahí vienen los métodos para lo experimental. Vamos a mostrar cuáles son. Observación de conductas lingüísticas espontáneas. Están hablando 2 personas ahí y hay alguien que lo está grabando, anota. Entonces después analiza la secuencia de diálogo, los tiempos, las reacciones. Bueno, todo eso, esa sería una forma de encontrar evidencia. Conducta lingüística espontánea. No es controlada. Esto no es controlado, no es que le dan un ejercicio, diga tal cosa, responda tal otra. Como vamos a ver después en algunos ejemplos. No. Esto es espontáneo. No tocar nada. Simplemente grabar y después analizar. No interferir en la situación comunicacional. El científico no interfiere.
Bueno, método hipotético deductivo. Bueno, entonces acá, ¿cómo es el método hipotético deductivo? Se plantea una hipótesis, segundo paso, qué consecuencias tendría, y después voy a observar para ver si las consecuencias de esa hipótesis se verifican o no se verifican. Sencillo. Tercero, inteligencia artificial. Es aplicar la simulación cognitiva, por ejemplo, armar un programa de computación que simule una conducta lingüística. Armo un programa, lo escribo, ¿no? Y simulo la conducta lingüística. Si los resultados de ese programa, ¿no?, en la medida en que lo utilizo, lo implemento, se corresponden con las conductas observadas en seres humanos para esa situación lingüística, entonces se puede concluir que las operaciones del programa son, desde el punto de vista funcional, análogas, equivalentes a lo que pasa en la caja negra en la mente computadora. Tengo el programa, armo secuencia de cómo sería la información, si le pongo tal cosa, cómo reaccionaría, cuál sería la conducta lingüística. Después voy, observo en los seres humanos, sí, pasó lo mismo, fíjese usted, interesante. Bueno, entonces, si en la computadora, en el programa, la secuencia de manejo de información fue esa, y bueno, en el modelo teórico debe ser parecido, para el ser humano. Son equivalentes desde el punto de vista funcional. Ese podría ser también una forma de aproximarse a si uno hizo una buena modelización teórica o no del asunto. Porque, y son muy estrictos, porque los programas de computadora hacen lo que se les dice. Si uno se equivocó, y el resultado va para cualquier lado, con una coma, con un puntito, ¿no? O sea que la correspondencia es muy fuerte. Hay que, si uno le da y obtengo el mismo resultado, y vamos bien, o muy parecido. Bueno, y entonces el 4 ya lo vimos, neuropsicología cognitiva. ¿Qué es la neuropsicología cognitiva? Es utilizar los trastornos del lenguaje, las patologías del lenguaje, para corroborar hipótesis del funcionamiento normal en adultos sanos, el funcionamiento normal, que tienen conductas lingüísticas normales. Bueno, ¿qué pasa cuando aparece un trastorno del lenguaje? Entonces voy y observo qué le pasa a esa persona. Y eso que le pasó, esas desviaciones, me van a servir como información para hacer correcciones sobre mis modelos teóricos de personas que no han tenido, como decíamos antes, ese menoscabo en la competencia lingüística. Menoscabo que puede ser, como también lo mencionamos, producto de un accidente, un golpe, o un accidente cerebrovascular, o un tumor que tocó los centros lingüísticos del encéfalo, del cerebro, y entonces la persona comienza a tener comportamientos lingüísticos, ya sea de comprensión o producción, diferentes a los que tenía hasta ese momento. Entonces, esa desviación es medio parecido con como lo que hacía Freud cuando estudiaba las neurosis de sus pacientes que tenían patologías neuróticas, y después sacaba conclusiones para la gente normal, porque el aparato psíquico es para todos nosotros. ¿Pero de dónde lo sacó? Y del estudio de la neurosis. Entonces él hacía un modelo para el funcionamiento normal del aparato psíquico a partir del estudio de la neurosis. Bueno, acá es lo mismo. A partir de los trastornos del lenguaje hago modelos para el procesamiento lingüístico en condiciones normales, de adultos normales. Es otra fuente más, después vamos a ver unos ejemplitos. Los trastornos del lenguaje es una fuente más de evidencia empírica para contrastar estas hipótesis, modelos, teorías, ¿no?, de las operaciones mentales. Bueno, listo. Paramos acá la primera parte y después seguimos con la segunda parte, que ahondamos un poquito más en este tema de psicología cognitiva y psicología del lenguaje, y después decimos dos palabritas de las bases biológicas del lenguaje, porque como ya lo dijimos, nosotros no nos vamos a meter con los detalles de los aspectos biológicos, que son muy importantes, sino con la parte más computacional, es decir, con la parte más psicológica de la psicolingüística.
Hacia ahí vamos. Bueno, seguimos entonces en el próximo audiovisual de esta clase sobre fundamentos de psicolingüística. Gracias.